En esta pregunta dice que sea un polígono regular cuyo radio mide 6. Destacamos este dato y lo colocamos en grande aquí abajo. El ángulo central mide 72. También destacamos este dato y lo colocamos acá, visiblemente. Dice que entonces el perímetro de ese polígono corresponde aproximadamente a, y aparecen las opciones. Como nos piden el perímetro, también destacamos ese dato a lo que hay que llegar. El perímetro tiene una fórmula que ya ustedes conocen, n por L, número de lados por lo que mide cada lado. ¿Cuánto mide el lado? Ya lo vamos a investigar y tenemos que saber cuántos lados tiene el polígono. Por eso lo ponemos acá. Resulta que hemos creado una fórmula especial y esta fórmula es R igual L medios entre seno de C medios. Lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar este R por el dato que el problema me da. ¿Cuánto mide R? Dice ahí. Dice que R mide 6. Ponemos igual. ¿Qué ponemos en lugar de L para meterlo en la calculadora? X. Ponemos X en lugar de L para poder meterlo en la calculadora. Perfecto. Sobre 2. Entre, usamos este símbolo normal de división y en la calculadora dice sin. Pero nosotros sabemos que en nuestro idioma se entiende como seno. Entonces vamos a ponerlo como nosotros lo leemos, pero en la calculadora dice sin. Entonces, entre seno de C medios. ¿Y cuánto mide C? Según el problema. Ahí está la flecha. 72. Ajá, el ángulo central mide 72. Entonces se pone acá 72 entre 2. Entonces vamos a meter eso en la calculadora como ya hemos aprendido y luego al final de escribirlo ponen en la calculadora o apretan Shift, Calc, igual y en algunos otros casos doble igual. Entonces si quieren lo van haciendo ustedes para que verifiquen antes de que yo lo haga y luego no lo digan, nada más háganlo y cuando yo lo resuelva lo comparan a ver si nos dio lo mismo. ¿Cuánto medirá L? Claro, aquí lo que le va a dar a usted es X, pero ya usted sabe que para usted este X representa la medida de L, que lo vamos a poner aquí y luego borramos este signo de pregunta y lo cambiamos. Entonces lo resuelve y se espera un momentito para que se lleve la sorpresa cuando yo lo resuelva. Nada más apúntelo por ahí. Esto lo pone todo igual. 6 alfa cal, fracción alfa x sobre 2 entre, en lugar de sen, aquí recuerde que es sin en la calculadora, sin, paréntesis, fracción 72 sobre 2, cursor derecho, cierre paréntesis, shift cal igual, igual. ¿Ok? Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de un detalle que en caso de que se dé algo diferente, hacemos una corrección en la calculadora, pero vamos a ver si a todos nos da lo mismo. Bien, vamos a colocar la calculadora y lo vamos a resolver. Entonces ponemos 6, ¿verdad? Alfa calc, tecla de fracción. En lugar de L, alfa X. Bajamos con el cursor y ponemos 2. Cursor derecho para que aparezca ahí la posición del cursor y ponemos el símbolo de división normal. Entre. Ahora el sin está aquí a la par de cos. ¿Lo ven? Sin cos tan, dice. Sin No cos se ve tan. la calculadora por aquello. Ya la puse ahorita, qué raro. Y ahora sí. Gracias. Ahora sí. Sí. Perfecto. Entonces 6, alfa cal, fracción, x sobre 2 entre, y el sin está aquí. ¿Ok? Es sin. Pero nosotros vamos a poner seno en español cuando lo escribimos, pero apretamos la calculadora así. Metemos tecla de fracción y ahí ponemos el 72, que es el ángulo central, que es E, sobre 2, cursor derecho y cierro el paréntesis. Inmediatamente de colocado eso, apretamos Shift, Cal, igual. Y me da 7,05. Nosotros vamos a dejarlo así como está, 7,05. ¿De acuerdo? Usted puede redondearlo a 7, perfectamente. Pero vamos a redondearlo, vamos a dejarlo así, tentativamente nosotros. 7,05.
Entonces, eso nos da la calculadora. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacerlo para repetir el proceso y que ustedes lo sigan. Estamos aplicando esta fórmula R igual L medios entre seno de C medios como una fórmula especial para que sustituyendo R por el 6, la L por la X y el C por el 72, que es el ángulo central, encontremos el valor de L. ¿Cuánto mide el lado de ese polígono? Entonces ponemos 6 alfa cal. Vamos a borrar de nuevo. 6 alfa cal. Aparece el igual. Tecla de fracción. Ponemos alfa x sobre 2. Cursor derecho. Tecla de división normal. El seno es sin. Tecla de fracción. 72 entre 2. Cursor derecho. Cierro el paréntesis y luego shift cal igual. Y nos da 7,05. ¿Ok? ¿Ya lo comprobaron? ¿A todos les dio 7,05? Correcto. Muy bien. Entonces, L para nosotros mide 7,05. Lo ponemos acá y vamos a borrar este signo de pregunta porque ya sabemos que eso es 7,05. ¿Ok? Ahí les dejo ese dato para que se pongan al día. Un minutito. Y ya vamos a ver cuántos lados tiene el polígono. ¿Ok? Ya vamos a averiguar. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Ese dato de cuántos lados lo vamos a hacer debajo de este dato. Dice, ángulo central mide 72. Entonces, ustedes se van a ir a fijar en los apuntes cuál es la fórmula que tenemos para el ángulo central. ¿Cuál es la fórmula que tenemos para el ángulo central? Y me la dicen para apuntarla yo aquí. Ángulo C es igual a 360 sobre n 360 sobre n y dice que esto es igual sobre n a a 72. 72. ¿Ves? Entonces volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Realmente lo que hay que hacer es dividir 360 entre 72 y ya sabemos que n, ¿cuántos lados tiene? Lo hacen igual con shift cal igual, cambiando la n por x. Y me dicen cuánto les da n. 5 5. Entonces tiene 5 lados. 5 lados tiene el polígono. Se trata de un pentágono, para que sepamos también el nombre. Es un pentágono regular. ¿Ok? Entonces ya sabemos que n es 5. Borramos el signo de pregunta y en lugar de n ponemos 5. Entonces ya usted puede calcular el perímetro. El perímetro sería, multiplique 5 por 7,05 y marca la respuesta correcta. ¿Cuánto les dio? 35,25. 35,25, pero aquí hay una palabra clave que dice aproximadamente, ¿verdad? Y ese aproximadamente le permite aproximarlo a 35,27. ¿Ok? Entonces de 35,05, perdón, 35,25, 35,25 lo aproxima a 35,27. Y así es como se resuelve ese ejercicio. En este otro caso, mencionan que hay un polígono regular cuyo radio mide 10 centímetros y el ángulo central mide 40 y nos piden el perímetro. Entonces, como hicimos en el caso anterior, destacamos que el radio es igual a 10.
Y destacamos también que el ángulo central es igual a 40 grados. Y obviamente escribimos la fórmula del perímetro, que es n por L, y sabemos que hay que averiguar cuántos lados tiene y cuánto mide cada lado. Sabiendo eso, entonces recurrimos a una fórmula especial que dice así: R es igual a L medios, y siempre es bueno escribir la fórmula aunque se la sepan para que la repasen. L medios entre, símbolo de división normal, entre seno. Ojo, esta fórmula de R es con seno. Seno de C medios. Y luego cambiamos los datos y la metemos en la calculadora. Como ya sabemos que C es 40 y que R es 10, podemos de una vez calcular L. Lo hacemos entonces así. En lugar de L, ponemos X. Y al escribir X en lugar de L, nos quedaría 10 es igual a X medios entre sen de C, que sería 40 medios. Y cuando ya lo metemos en la calculadora, obtenemos la solución poniendo shift calc igual. Ya ustedes lo hicieron, entonces voy a hacerlo yo para verificar el procedimiento, a que todo esté bien. Y entonces tenemos que 10 es igual, ponemos alfa cal, tecla de fracción, en lugar de L, alfa X, bajamos y ponemos 2, cursor derecho para que quede entre, el seno es sin, abro paréntesis y pongo el ángulo central, que es 40 sobre 2, cursor derecho y cierro, y procedo a poner shift cal igual. Y me da 6,84. Así, con dos decimales lo voy a poner. Entonces, L nos dio en la calculadora 6,84. 6,84. Ahora ocupo saber cuántos lados tiene. Entonces recurro a la misma fórmula del ángulo central que está acá para que esto me dé a mí cuántos lados tiene. Entonces utilizo ese dato. Entonces voy a poner que el ángulo central, que es 40, tiene como fórmula 360 entre n, pero para meterlo en la calculadora no pongo n, pongo x. Y luego, igual ponemos shift cal igual, y lo hacemos para ver cuánto nos da. Entonces nos queda. Borramos esto que ya lo hicimos y ponemos 40 alfa cal. Ponemos tecla de fracción, ponemos 360, bajamos y ponemos alfa x. Y así como está, de una vez pueden poner shift cal igual y les da 9. Ah, y como ese x es el número de lados, entonces x, que en este caso representa a n, es igual a 9. Es decir, el polígono tiene 9 lados. Y como tiene 9 lados, entonces ya puedo calcular el perímetro. Entonces el perímetro va a ser multiplicar 9 por 6,84. Y cuando meto eso en la calculadora, para no equivocarme, entonces ponemos 9 por 6,84 y eso me da en fracción, en decimal, aprieto SD, 6,56. Es 61, perdón. 61,56 es la respuesta que corresponde al perímetro de ese polígono de 9 lados, que como tiene 9 lados, se llama nonágono. ¿Ok? Y vamos a poner el nombre para acordarnos. 9 lados. Entonces se llama nonágono. ¿Ok? Y así queda resuelto y usted la tuvo buena. Como se puede dar cuenta, usted es brillante.
Está bastante bien. Así es que más confianza cada día porque usted lee el problema y usted dice, bueno, un polígono regular tiene apotema igual 5. Eso usted lo apunta aparte. Usted dice, tengo la apotema AP que es igual a 5. Dice que el ángulo central mide 45. El ángulo C mide 45 grados. Y me piden el perímetro. Ah, me piden el perímetro, cuya fórmula es N por L. Esa fórmula ya se la sabe. Estoy completamente seguro de que ya sabe que el perímetro es N por L y eso no le va a costar nada. Entonces ocupamos saber cuánto es N y averiguar cuánto es L. Para averiguar cuánto es L es muy fácil, porque me están dando la apotema, pues me vengo para acá y en lugar de esta apotema pongo un 5. Luego pongo el igual y la calculadora, poquito a poco la vamos aprendiendo a usar, poquito a poco. Yo sé que eso es lento, pero poco a poco se van adiestrando. La L la cambio por una X para meterla en la calculadora. Pongo el 2, pongo entre y ahora sí pongo tan, porque es la apotema. Y en lugar de C, dice que C es 45. Pongo 45 entre 2. Cierro y resuelvo apretando Shift, Cal, igual. Entonces vamos a meterlo en la calculadora. Y por favor, usted, ¿verdad? Que dice que le cuesta un poquito, lo va a hacer conmigo y se va a dar cuenta que aunque sea esto, lo va a hacer fácil, rápido y bonito. ¿Ok? Entonces metamos en la calculadora esa ecuación. Ponemos el 5, se pone 5. El igual se pone con esta tecla que dice alfa en rojo y calc. ¿Ok? Si la calculadora Soya está el cal de este lado, entonces sería alfa y el cal de este lado. Pero aparece el igual así. ¿Ok? Ahora tecla de fracción. La X se pone con alfa y el paréntesis cerrado. Bajamos y ponemos el 2 que divide. Con el cursor a la derecha, esta flechita a la derecha, coloco el cursor ahí y pongo la tecla entre. El tan está aquí al final, después de cos. Cos tan, entonces aprieto tan. Tecla de fracción. Y ahora pongo el 45, que es el ángulo central, sobre 2 y el cursor a la derecha de nuevo y cierro el paréntesis. Y luego no se le olvide poner Shift, Cal, igual. En este caso dice que X es 4,14. Así les dio. 4,14. Sí, Perfecto. Sí, señor. Entonces, L, que es L, ¿verdad? Este X es L. Entonces me dio 4,14. Ahora, ocupo saber cuánto es N. Pero ese N lo voy a hacer con esta fórmula de N que está aquí. Perdón, de C. Dice que el ángulo central es 45. Y la fórmula del ángulo central es 360 entre N. Pero ustedes no van a poner N, sino que van a poner X. Y nuevamente van a apretar Shift, Cal, igual. También lo puede hacer directo. Pone 360 entre 45 le da N. ¿Y cuánto le dio? N. 8. 8. Entonces, N es igual a 8. Ah, entonces listo. Ya puedo calcular el perímetro que sería 8 por 4,14. Entonces, el perímetro me da 8 por 4,14. Vamos a verificarlo. 8 por 4,14. Y le damos igual y apretamos SD. 33,12. ¿Ok? 33,12. Entonces el perímetro nos dio 33,12.
Si usted hizo este problema bien, solito, sin ayuda, nada más haciendo los cambios que corresponden, y lo tuvo bueno, póngame un dedito para arriba ahí en el chat para saber que vamos bastante bien. ¿Ok? A usted le dicen que hay una figura que corresponde a la parte inferior de un cono circular recto de altura X al que se realizó un corte paralelo a la base. Aquí se cortó. Y los datos son que este diámetro mide 3, que la distancia entre las dos circunferencias es 4 y que el diámetro de esta circunferencia grande es 5. Nos piden calcular la altura original del cono. Entonces lo que yo hago es que voy a copiar esta parte, que es el corte que se hizo, y lo voy a poner por aquí. Y le voy a completar las partes que faltan. Entonces digamos que voy a trazar la altura completa del cono. Esa altura completa del cono es la que mide X. Entonces toda esta altura mide X. Es lo que me están diciendo desde el puro inicio. Dice que un cono circular recto de altura X fue cortado. Entonces la altura completa es X. Yo completo la figura agregando las líneas que van aquí y se juntan aquí arriba y forman el cono completo. Y aquí voy a dibujar el radio pequeñito. Entonces observe que se me forma un triangulito adentro. Obviamente un triángulo rectángulo aquí y aquí también. Entonces yo voy a utilizar una proporción que es así. H grande sobre H pequeña va a ser igual a R grande sobre R pequeña. La H grande es toda la altura. En este caso la H grande corresponde a X. Como aquí hay 4 entre las distancias de las bases, entonces este 4 que está aquí, yo se lo voy a quitar a la X. Quitar en matemática es restar. Entonces esta va a ser la H pequeña, que para mí va a ser a X grande, le resto 4. Entonces esta va a ser la H pequeña que voy a utilizar acá. X menos 4. Luego, el diámetro de esta base grande es 5. Entonces, el radio grande va a ser la mitad de 5. Y 5 medios en decimal es 2.5. Y el diámetro de este chiquitito es 3. Entonces, el radio chiquitito va a ser la mitad de 3, 3 medios, que en decimal es 1.5. Aplicando esta proporción, entonces yo me voy a la calculadora y voy a hacer entonces una sustitución de esos datos y voy a resolver con la calculadora cuál es el valor de X. ¿Cómo lo hacemos? Pues me traigo esta proporción, ¿verdad? Yo me la traigo para acá para acordarme que es aquí donde voy a sustituir y voy a colocar en lugar de la H grande, voy a colocar una X. En lugar de la H pequeña, voy a colocar X menos 4. Pongo el igual, en lugar de R grande, coloco 2.5, que es el radio grande, y el radio pequeño es 1.5. Cuando haya metido esto en la calculadora, aprieto con tranquilidad, Shift, Cal, igual, a veces hay que poner dos iguales, y ahí me va a dar el resultado de la X. Vamos a hacerlo con la calculadora para comprobar que efectivamente me da 10, como fue el caso anterior que calculamos. Entonces ponemos tecla de fracción, alfa X arriba, abajo, alfa X menos 4, cursor derecho, alfa cal, ponemos tecla de fracción, el radio grande, 2.5, bajamos, 1.5 y shift cal igual y me da que X es 10. O sea, la altura original del cono es 10. Y así se resuelve muy sencillamente un ejercicio que aparentemente
Es muy complejo, pero aprendiéndose bien lo de la proporción y analizándolo bien acá, se ve que es relativamente práctico para hacer. ¿Ok? En las secciones cónicas se habla de los cortes de un plano a un cono. Las primeras dos no hay problema. Cuando ustedes dicen o escuchan que el corte es paralelo, corte recto, paralelo a la base, es círculo, círculo o circunferencia. Cuando el corte es oblicuo, cuando escuchan la palabra oblicuo, piensan en elipse. Oblicuo, elipse. Pero cuando se habla de paralelo a la generatriz, un corte paralelo a la generatriz, corte paralelo a la generatriz, el para les indica que es una parábola. Y cuando leen que el corte es corte corte perpendicular a la base, entonces acuérdense de hipérbola. Por lo tanto, la respuesta correcta en esta pregunta que dice que considera la figura que corresponde a un cono circular recto al que se le realiza un corte plano perpendicular a la base, obviamente, de acuerdo a lo que acabamos de decir, esa perpendicular a la base hace que la respuesta correcta sea la opción hipérbola, opción C. ¿Ok? En esta pregunta le dan un dibujo de un corte que se le hizo a un cono. Esta es la parte superior y esta es la parte inferior. Visiblemente usted observa que la altura del pequeñito es M y que el corte desde aquí hasta aquí mide 4. Este radio, este diámetro es 6, este diámetro es 10. Entonces lo que hacemos es que montamos el cono de arriba en el de abajo en este dibujo. Montándolo así, entonces yo me doy cuenta que la H chiquitica es M. Le pongo la misma letra que viene aquí. Y la H grande, la altura H mayúscula va a ser M más este 4. Luego, el radio grande sería la mitad de 10, que sería 5. El radio pequeño sería la mitad de este 6, que sería 3. Aplicando la proporción H sobre H, R sobre R, entonces H grande sería M más 4, pero en lugar de M vamos a poner X más 4. Sobre H pequeño, que es M, pero vamos a poner X. Luego igual, y ponemos la fracción del radio grande, que sería 5, sobre el radio pequeño, que sería 3. Si usted mete esto en la calculadora en formato de ecuación y le da Shift cal igual, obtiene que X es igual a M, que en este caso es 6, y lo que le preguntan es eso, ¿cuánto es M? Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Pero vamos a hacerlo nuevamente en la calculadora para que usted chequee si todo está bien. Entonces ponemos fracción alfa X más 4, es la X que está aquí, en el paréntesis cerrado, más 4, bajo y pongo otra vez alfa X, que es la M, cursor derecho para que el cursor quede a esa altura y pueda poner alfa cal y aparece el igual, luego fracción y ponemos el 5 sobre 3. 5 que es el radio grande sobre 3 que es el radio pequeño. Inmediatamente aprieto Shift, cal igual y me dice que X es igual a 6, por lo tanto M es igual a 6. Como puede ver, realmente aplicando la proporción se hace muy rápido el ejercicio. ¿De acuerdo? Esta pregunta que no trae dibujo dice, un cono circular recto, entonces de una vez apenas me dice un cono circular recto, yo me ayudo con el dibujo, porque de algo me sirve. Un cono circular recto, me busco por aquí una circunferencia bonita para convertirla en la base del cono. Ahí está. Un cono circular recto, cuya medida de altura es 96. Ah, ya tengo la altura grande, perfecto. La pongo aquí, una llavesota, cuya altura es 96 y pongo 96. Pero le voy a poner de una vez H mayúscula, para saber que H mayúscula es
96. Es intersecado por un plano paralelo a su base, entonces cojo otra circunferencia más chiquitica, la encojo y la meto aquí. La jalo un poquito para que sea el corte. Paralelo a la base. A una distancia de 64 centímetros de la base. Ojo, a una distancia de 64 de la base. O sea, lo que me están diciendo a mí es que esta distancia de aquí a aquí es la que mide 64. Esto mide 64. Entonces yo voy a ser muy inteligente y digo a 96 le quito 64 y ya tengo la altura pequeña. Entonces la altura pequeñita, que sería esta, va a ser fácilmente 96 menos 64, que ¿cuánto da eso? 32. ¿Cuánto? 32. 32. Correcto, 32 es la altura pequeña. Muy bien. Ahora dice, si la medida del radio de la sección plana que se genera por esa intersección es 21, la que se genera es esta chiquitica. Entonces, ese es el radio que me dan. Si la medida de ese radio es 21, entonces vamos a poner aquí un 21 chiquitico y vamos a poner por acá que el R chiquitico mide 21. Entonces la medida en centímetros del radio del cono original, entonces lo que me están pidiendo es el R grande, que para mí va a ser X porque es el que me están preguntando. Ya teniendo los datos, yo me acuerdo que el profe había dicho que usara una proporción, que era R grande sobre H grande, la aprendí mal, ¿vio? H grande sobre H pequeño es igual a R grande sobre R pequeño. Y así lo voy a hacer. Entonces yo monto la proporción que voy a meter en la calculadora y voy a poner en lugar de H grande 96. En lugar de H pequeño 32. Como el R grande es el que me piden, pongo X. Y el R chiquitico ya sé que es 21 y luego lo meto en la calco y aprieto Shift Cal igual. Así lo hacemos y vamos a ver cómo nos fue. Entonces, borramos, fracción, pongo 96 sobre 32. Cursor derecho y pongo alfa cal, tecla de fracción y pongo alfa x sobre 21. Y ahora shift cal igual y el radio grande mide 63. Entonces el R grande, que en este caso es el valor de la X, me dio 63 y la respuesta correcta, la opción D. Así de bonito hacemos ese.